Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los amigos del NotiSpace. Bienvenidos a esta emisión en donde vamos a hablar de lo que pasó con los indígenas que se encontraban en el Parque Nacional. Ya le vamos a dar la palabra a Mateo, quien es una persona que ha estado ahí haciendo veeduría en este asunto a nivel distrital. Mateo Navas, para que se presente y dirija el espacio, pues él es la persona que conoce de primera mano lo que ha sucedido allá. Mateo, muy buenas tardes y bienvenido al NotiSpace. Hola Mauricio, muy buenas tardes, muchas gracias. Este va a ser un espacio que vamos a tener pues cada sábado a esta misma hora. Es un espacio para las comunidades indígenas, afrocampesinas del país o de aquí mismo de Bogotá, donde vamos a tener ese diálogo frente a las necesidades, frente a sus derechos, sus exigencias, su visión también de país, ¿cómo no? Y pues va a ser muy interesante que este primer gobierno alternativo además se ha comprometido a asumir a estas comunidades. Entonces vamos a ver los avances en eso o no, ¿no? Entonces va a estar pues muy interesante, vamos a tener diálogos también de mucha pedagogía y bueno, aquí solamente estamos esperando un par de minuticos en que se conecte pues el vocero de las autoridades indígenas Bacatá, quien va a tener un recorrido, ¿no? En este diálogo pues bastante amplio de cómo llegaron las comunidades al Parque Nacional, en qué condiciones se dio ese diálogo con la administración distrital, a manos pues de la alcaldesa Claudia López, a qué acuerdos se llegaron y qué incumplimientos ha tenido hasta el momento, incluso qué vidas ha costado pues esos incumplimientos de la administración, ¿no? También incluso con respeto, pero el vocero hoy que nos acompaña se llama Jairo y él pues está en la capacidad de responder a todas sus dudas, ¿no? Discúlpame, Mauricio, cometí un pequeño error. ¿Nos ibas a comentar algo? Sí, bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer con nuestros oyentes y nuestros amigos del NotiSpace es contextualizarlos sobre cuál era la comunidad indígena que estaba en el Parque Nacional, porque sabemos que dentro de todo el territorio colombiano hay muchas comunidades indígenas, dependiendo la región. Claro que sí, Mauro. Bueno, primero comentar que no había solamente una comunidad indígena en el Parque Nacional, eran 15 comunidades indígenas, tres de ellas en veras, tres comunidades en veras, también con sus diferencias entre sí, y además de eso otras 12 comunidades indígenas, ¿no? Pero para pues ampliarnos este contexto, ¿no? Con mucha más rigurosidad, pues aquí nos acompaña la persona indicada, Laura, que ha pues acompañado a estas comunidades casi desde el inicio y que seguramente nos puede dar este contexto, como te digo, mucho más amplio. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mateo, buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Cómo van a todos? Buenas tardes a todos los asistentes y oyentes, ¿cómo están? Hola Laura, bienvenida al NotiSpace. El space de hoy es para un poco recoger, ¿no? Este tránsito, este tiempo, qué es lo que ha pasado. Sabemos que un poco como decía, en el Parque Nacional habían 15 comunidades indígenas, casi Sí, 2.000 personas, y la idea un 1919. poco es, ¿cuántas? ¿Cómo, perdón? Hola. Bueno, y la idea es un poco si nos puedes dar ese contexto, en qué condiciones es que llegan, por qué llegan al Parque Nacional, la negociación un poco que se ha dado y con qué compromisos, y bueno, y a fin de cuentas, en este momento, cómo se encuentran las comunidades y se han cumplido los compromisos de esa negociación, ¿no? Bueno, listo. Mientras que llega el mayor coordinador, trataré de darles un pequeño contexto. Mi nombre es Laura García. Yo soy el apoyo técnico del mayor Jairo, que es el coordinador general del proceso de las 15 comunidades del Parque Nacional, que se llama Autoridades Indígenas en Bacatá. El proceso pues ya tiene un tiempo en recorrido. Dentro de ese tiempo están los 8 meses que estuvimos en el Parque Nacional, las 15 comunidades indígenas, entre ellas dos en Vera, los en Vera Cativo y los en Vera Chamí. Son dos pueblos en Vera, dos pueblos de una comunidad en Vera.
Después del Parque Nacional, bueno, estando en el Parque Nacional, se hicieron unos acuerdos, se firmaron unos acuerdos con gobierno nacional y con gobierno distrital. Dentro de esos acuerdos estaba el salir del Parque Nacional y trasladarse a centros de apoyo, diferentes centros de apoyo, donde se iban a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de estas 1.919 personas que estaban en el Parque Nacional en ese momento. Cumpliendo la tutela que se le ganó a la alcaldía, donde ellos tenían que cubrir las necesidades básicas insatisfechas de la población indígena en el contexto de ciudad, mientras que la nación resolvía estructuralmente el retorno a sus territorios. Esta población indígena es población desplazada por la violencia, todos ellos estaban en sus diferentes territorios, son de casi todo el país, hay Nazas, hay Emberas, hay Cia, hay Guayú, hay Zenú, bueno, hay de casi todo el territorio nacional y todos son desplazados por la violencia por diferentes grupos armados ilegales. Ellos llegan a Bogotá buscando una solución. Los Embera ya tenían aquí un proceso en Bogotá de algún tiempo atrás, también buscando dicha solución. Se firman los acuerdos, son trasladados, las comunidades están en diferentes partes de la ciudad, están en Ciudad Bolívar, están en Usme, están en Bosa, están en Kennedy, pero la gran mayoría, que son más de 1.000 personas, que son la comunidad Embera, Catío, Embera Chamí, tenemos Cia y tenemos Guayú, están en la UPI, La Rioja, que eso queda en la Caracas con Cuarta, que es un centro de protección integral de IDIPROM. Este centro de protección integral está construido o se construyó o se habilitó para atención a habitantes de calle, para 200 habitantes de calle, era como es la capacidad del centro. En ese momento hay un promedio de 1.100 personas de comunidades indígenas en un lugar para 200 seres humanos. Entonces el nivel de hacinamiento es mayor al 500%. Esto ha generado diversas complicaciones en salud, porque el hacinamiento genera que una virosis se vuelva literal una pandemia en el lugar. O sea, la virosis ataca a todo el mundo, una persona con gripa, todo el mundo tiene gripa. Ahorita que estamos con la contingencia del COVID todavía, entonces pueden imaginarse el nivel de peligrosidad o de inseguridad en salud que hay en el lugar. También hay inconvenientes en alimentación, ya que la administración distrital, en este caso es Integración Social, es el encargado de la alimentación, no está llevando unos menús adecuados y balanceados para la comunidad. Primero, no se tiene en cuenta su idiosincrasia alimentaria, entonces se les da alimentos a los cuales ellos no están acostumbrados. Segundo, se les da en horarios que no debe dárseles, se les da muy tarde el desayuno, el almuerzo es después de las 2 de la tarde, muchas veces no hay cena, no se les da onces, no hay agua, no tienen cocinas, que quieren, digamos, calentar el agua para el tetero del bebé o quieren hacerse un tinto, allá no se puede porque no hay cocinas, y dio la alarma de que no pueden haber cocinas por el nivel de hacinamiento que tiene el lugar. Entonces esta población se ve sometida a lo que la alcaldía le quiera dar, a la hora que le quiera dar, cuando se lo quiera dar. Adicional, las porciones son mínimas. Literalmente la Secretaría de Integración Social pesa por gramos cada una de las porciones, entonces son 25 gramos de arroz por persona y cocinan 25 gramos de arroz, que cuando ustedes lo cocinan y yo lo fui, lo hice la tarea, son 3 cucharadas de arroz por ser humano. O sea, las cantidades son ínfimas, lo que está generando una desnutrición y un desbalance nutricional en la población. Aparte de eso, tenemos población con enfermedades de base como diabetes, como tensión alta. Esta población debería tener un manejo alimentario diferente y no tienen la posibilidad de tener ese manejo alimentario, reciben lo mismo que todo el mundo. También hay inconvenientes con el abastecimiento de agua. El lugar, por el nivel de hacinamiento, la capacidad de bombeo de agua no da abasto por la cantidad de personas. Entonces ellos terminan de los 7 días de la semana un promedio de 3 o 4 días sin agua, lo que genera problemas de salubridad, problemas de contaminación, estrés social, ¿sí? Y bueno, un sinnúmero de inconvenientes. La situación con el retorno, Laura, dime. Bueno, no, que en ese grave contexto, una pregunta que yo haría y que seguramente se está haciendo algunas personas, ¿por qué se hace de pronto responsable a Claudia López de estas pues inhumanas condiciones y de pronto no
al gobierno nacional. Ella misma salió a decir pues que ella no puede hacerse responsable del retorno, ¿no? Pero ¿por qué sería responsable de esas condiciones? Ok, la alcaldía no se puede hacer responsable del retorno, eso es cierto, porque el retorno lo tiene que garantizar la UARIP y lo tiene que garantizar el Ministerio del Interior, o sea, lo tiene que garantizar el gobierno nacional. Es el que tiene que darle las garantías a los indígenas, garantías de seguridad para retornar a su tierra, donde no los vuelvan a asesinar, a desaparecer, a torturar y a matar y a desplazar. Aparte de eso, tiene que darles unas garantías económicas o alimentarias en el sentido de que ellos abandonaron todo, ya no tienen tierras, no, sus cultivos se perdieron. Entonces, cuando ellos retornen al lugar, tienen que haber unas garantías de supervivencia para que ellos se puedan mantener hasta que otra vez vuelvan a sembrar y vuelva a dar, la tierra vuelva a dar su fruto y puedan empezar como otra vez su cadena económica normal que tenían dentro de sus cabildos y sus territorios. Esto es un proceso a largo plazo. Hace un mes y medio más o menos un retorno de 182 personas, las cuales cuando llegaron a los territorios el nivel de inseguridad estaba terrible, de hecho se habían desplazado más comunidad a otras ciudades y no habían garantías económicas o alimentarias para sostenerse y terminaron devolviéndose para Bogotá. La alcaldía ahí no tiene mayor injerencia, pero la alcaldía sí debe debe cubrir las necesidades básicas insatisfechas y los derechos fundamentales de esta población mientras que estén en contexto de ciudad, que fue lo que el juez falló en la tutela que nosotros ganamos. Y ahí es donde la alcaldía está teniendo las falencias y está fallando. Entiendo, Laura. Bueno, ya nos acompaña, ya está con nosotros autoridades indígenas Bacatá, el responsable, pues, vocero de las comunidades es Jairo, y el mayor Jairo. Nos va, pues, el mayor Jairo, perdón, y pues nos va a ampliar todavía más o nos va a dar esta información, pues, desde las comunidades que están viviendo precisamente esta situación. Muy buenas tardes para todos y todas. Placer estar acá nuevamente en este espacio, el cual pues nos abre nuevamente más que los micrófonos, los oídos. Sí, ya de nuevo ya habías estado aquí en NotiSpace y bueno, siempre es enriquecedor y conocer pues esto que está sucediendo, porque pues de alguna manera ayuda a cortar con esa indiferencia, ¿no? La última vez también dábamos esta cita, ¿no? Y es que una de las últimas personas supervivientes al campo de concentración en Auschwitz decía que lo contrario de la solidaridad no era el egoísmo, sino pues la indiferencia, ¿no? Y precisamente el propósito de estos spaces es cortar con eso, ¿no? Dar a conocer, hacer pedagogía sobre lo que pasa y también la sensibilización pues frente al trato negligente de esta Bogotá cuidadora, ¿no? Así se autodenominó, y vemos que pues no está cuidando de los derechos y de las garantías que deben tener pues, los pueblos indígenas que aquí la habitan, ¿no? Bueno, Mayor Jairo, quisiera preguntarle cuáles son los acuerdos a los que se llegó para que salieran del Parque Nacional y pues en este momento cuáles son los que se están incumpliendo de manera concreta. Bueno, el 5 de mayo del 2022, entre el distrito y la nación, bueno, entre la nación y el distrito, suscribieron un acuerdo, leo textualmente, a través de una mesa de diálogo entre el gobierno nacional, el distrito de Bogotá, voceros y líderes indígenas asentados en el Parque Nacional. Se suscribieron 10 acuerdos puntualmente, los cuales se le asignó un responsable a cada uno. Y uno de los acuerdos era un plan de choque para la implementación del artículo 66, cumplimiento de 62 acciones afirmativas. Se construirán mesas de trabajo para el seguimiento de estas acciones. El responsable puntual quedaba en aquel entonces y queda, según el acuerdo, la Secretaría de Gobierno. ¿Sí me escuchan todos y todas? Se le escucha perfecto, Mayor Jairo. Otro punto fue la participación del proceso organizativo autoridades indígenas en Bacatá en la reformulación de la política pública indígena en el marco de la metodología COMPES-DC, que el responsable como tal era la Secretaría de Gobierno. Eso en el marco de que no se iban y quiero dejar la puntualidad, de que no se va a hacer una reformulación solamente para incluirnos, sino que ya la
política pública para los pueblos indígenas del distrito, efectivamente ya cumplió su decenio y efectivamente se ven en la necesidad de ajustarla a las nuevas realidades y por ello reformularla nuevamente. Entonces, en esa lógica, el decenio se cumplió el 2 de diciembre del 2021, perdón, y este año se supone que se encuentran entre el proceso de reformulación. Por eso se pide eso en ese punto en su momento. Punto número 3, participación de los pueblos indígenas que hacen parte del proceso organizativo de autoridades indígenas en Bacatá en el espacio de la Mesa de Enfoque Diferencial de Pueblos Indígenas. Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. Efectivamente, hay otros espacios de participación para los pueblos indígenas que son víctimas del conflicto armado. Recordar que de los pueblos que hacen a hoy 16, en aquel entonces 15 de hoy y 14 de aquel entonces tenían la condición de víctima o las tienen todavía. A la actualidad 15 de los 16 tienen condición de víctima como tal. Se exigía el cuarto punto era revisar la viabilidad de la modificación del decreto 512 del 2019 en cuanto a la competencia de la mesa la competencia es de la mesa distrital, entonces eso también era de la alta consejería. La 512 es el decreto que regula pues la mesa de participación de mesas víctimas de conflicto armado para los pueblos indígenas en Bogotá. Ampliar la participación para AIB en los espacios locales y los escenarios de coordinación en proyectos en las alcaldías locales. Mesa para hacer un orden de priorización. Eso suscribe o el responsable de la Secretaría de Gobierno e IDEPAD, Instituto de Participación y Acción Comunal. Involucrar en los proyectos a Bacatá en la línea de defensores de derechos humanos y a los pueblos indígenas que retornan en la línea de proyectos productivos. La oferta se abre desde el 15 de mayo al 15 de junio del 2022. Esa era responsabilidad efectiva del Ministerio del Interior como tal. El 7 era entregar a las personas que se reubiquen en Bogotá 200 kits de hábitat compuesto por colchonetas, cobijas, sábanas y toldillos. Además de la entrega de 200 mercados que se entregarán para el primer mes para las personas que decidan retornar voluntariamente. Se activa una ruta comunitaria en la entrega de ayudas humanitarias de trámite especial, apoyo a la sostenibilidad del retorno, pago mular por núcleo familiar, kit de hábitat, kit de alimentos tipo A y ser incluido en planes de retorno y reubicación una vez lleguen a sus resguardos. Esa era responsabilidad efectivamente de la Unidad para las Víctimas, la UARIP. Otro de los puntos era que estaba distribuido entre Secretaría de Gobierno, Ministerio del Interior, la UARIT, Secretaría de Desarrollo Económico. Era toda que en el marco de un proceso de transición para el retorno digno, seguro, con garantía, las comunidades indígenas que están en el Parque Nacional y que deseen voluntariamente retornar a sus territorios, este proceso iniciará el sábado 7 de mayo del presente con el traslado familiar en el alojamiento transitorio. En aquel momento ellos dijeron que nada más tenían la Florida y nosotros le manifestamos que la Florida no, pero pues que se quedara allá. Entonces en este caso sería La Rioja, ¿sí? Las familias que se ubiquen temporalmente en la UPI tendrán asegurado los siguientes servicios: kit de alimentos, transporte, atención escolar, sobre todo porque pues más del 40% son infantes, de los cuales el 60 al 70% se encuentran pues vinculados al sistema CIMAC de educación como tal. Atención de salud, obviamente por obvias razones, ya había un deterioro bastante grande en la salud, 8 meses pues bajo condiciones bastante extremas climáticas y pues también de un tema de una alimentación no tan balanceada, no tan sana, adicionalmente más el tiempo que ellos venían, porque pues esta situación persiste desde antes del 2020 y pues ellos venían haciendo en ese caso solamente eran la comunidad en Vera, pero pues que aquí pues nos unimos 14 más y pues hacemos todo lo que es el proceso de autoridades indígenas en Bacatá. Atención a la primera infancia por la alta población que se encuentra. Bueno, y todo lo que y todo el tema de generar unas unidades productivas, ¿sí? Donde pues la UARIT, la UARIT pues hace una ruta de acompañamiento con el retorno, la cual será socializada para las personas voluntariamente que deseen retornar y el Ministerio de Interior se compromete una vez
las personas decidirán retornar al territorio, presentar un proyecto productivo en territorio de origen para ser financiado con recursos del gobierno nacional. El Ministerio de Vivienda y la alcaldía tendrán una mesa para cuando se dé el retorno poder trabajar temas de vivienda en ese territorio. El noveno punto es aquellas familias que no entren en la ruta de retorno porque no es su voluntariedad, su voluntad, ¿sí? Se comprometen a apoyar un proceso organizativo con acompañamiento psicosocial, según lo determina el proceso de dinámicas internas A y B, con el fin que ese proceso organizativo y el acompañamiento psicosocial logre consolidar una ruta con acciones claras que permitan restablecer sus condiciones sociales y económicas durante el tiempo que defina la construcción de un plan de retorno o reubicación, Secretaría de Gobierno. Y por último, el acuerdo que es nuestra responsabilidad, AIB se compromete a que los apoyos y acuerdos expresados por parte del gobierno nacional y el distrito se verán reflejados en la población que hacen parte de AIB. ¿Quiénes firmaron? Secretario de Gobierno Felipe Jiménez, Ministerio del Interior Carlos Baena, Viceministro de Participación e Igualdad de Derechos, Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación Vladimir Rodríguez, Alto Consejero de Paz y Reconciliación, Secretario de Desarrollo Carlos Ernesto Lucio, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Jonathan Forero, Coordinador de Retornos y Reubicación. En ese entonces, pues, la intermediaria y Patricia Tobón, la Defensoría del Pueblo en cabeza del Defensor Nacional Carlos Camargo Asís, Defensor del Pueblo Jorge Calero, Defensor Delegado para la Prevención y Transmisión de la Conflictividad Social, Procuraduría General de la Nación, Néstor Areiza, Procurador Delegado para Bogotá, y la personería, pues, a través del delegado para el asunto que fue Andrés Muñoz. Y efectivamente las 15 autoridades más la coordinación. Esos eran los acuerdos y esos son los firmantes. Y ahora respondiendo un poco la pregunta que me hacen en el espacio, la respuesta es no. No se ha cumplido absolutamente nada, aparte pues de nosotros habernos trasladado del Parque Nacional a distintos puntos de apoyo, entre ellos pues de forma conjunta que se logró coordinar el tema de que facilitaran La Rioja. Desde el día 1 fue una dificultad bastante compleja en La Rioja porque pues lo que siempre se ha evidenciado es que el distrito ha hecho un número de acciones, las cuales todas desafortunadamente desde nuestra visión, que muy seguramente podemos estar equivocados, han sido improvisadas y la cual no ha logrado llegar a una curva a la cual pueda estabilizar ese sinnúmero de errores que históricamente ya casi 2 meses, porque los acuerdos estaban suscritos para 25 días, ya llevamos 2 meses y va corriendo el tiempo. Entonces, nosotros manifestamos nuestra voluntad de contribuir, colaborar, pero desafortunadamente ni del gobierno nacional ni del distrito se nos han brindado las condiciones mínimas y las herramientas como para poder generar disposiciones y capacidad. Entonces, esa es la situación actual de los 15 pueblos que se encontraban en el Parque Nacional y que hoy se encuentran distribuidos en 11 puntos de 11 localidades de las 20 del distrito. Mayor, entonces, pues ya que no hay cumplimiento ni el gobierno nacional, las instituciones, ni el gobierno distrital, podemos entonces entender que además esa es la situación no solo en La Rioja, sino en los 11 puntos donde dice que se encuentran ahora las comunidades, ¿cierto? Por lo menos en La Rioja hay un tema de asistencia alimentaria, aún con muchas falencias, y hay que reconocerlo, las falencias son inmensas, sobre todo pues que de pronto los más cercanos conocen, aunque parezca un poco ilógico, pues las comunidades no consumen carne roja. Las 4 comunidades, de las 5 comunidades que hay ahí, 4 no son de carne roja, y eso es en el marco de los diálogos, eso siempre se ha dejado claro, y pues la comida se ha venido perdiendo porque pues no comen carne roja. Entonces digamos que un tema de la falencia en La Rioja puntualmente es que por lo menos hay un tema de asistencia de alimentos que no pertenece a la dieta, ¿sí? Pero que pues se da mínimamente, y tampoco es que desconocer tampoco el tema, pero que en los otros puntos las situaciones sí es mucho más grave porque no hay ningún tipo de asistencia ni de atención. Y pues y las condiciones, todo esto
Aparte de que La Rioja, la UPI La Rioja, que se encuentra ubicado en la calle 4, número 1414, barrio San Bernardo, si no estoy mal, ¿sí? Tiene una capacidad para 600 personas máximo, ¿sí? Entiendo. Y en su momento hubo alrededor de 1.200 personas y actualmente hay 970 personas. Entonces quiere decir que hay una sobrepoblación de... Hacinamiento. Sí, exactamente, una sobrepoblación del 50% de su capacidad, lo cual genera un hacinamiento y aumenta pues las tasas de morbilidad y de contagio y pues volviéndolo un foco de posibles enfermedades respiratorias y que desafortunadamente sobre eso es que nos ha tocado estar peleando y discutiendo para que mejoren las condiciones. Solicitamos una información a la Secretaría de Salud de saber cuántos niños han sido trasladados y están siendo atendidos. Eso fue el 8 de junio, recibimos respuesta el 30 de junio y nos pasaron un inventario de 11 personas o de 11 individuos que fueron trasladados del 9 de junio al 16 de junio, ¿sí? De los cuales los 11, 9 toditos fueron trasladados de urgencia por problemas respiratorios y un cuadro febril. Pero eso no fue lo curioso es que de entre los datos, revisándolo bien, esos 9 individuos no pasaban de los 11 meses de edad. Entonces, nuestra preocupación permanente es y sigue siendo pues salvaguardar y mantener pues la existencia física y cultural pues de nosotros como pueblos en el distrito. Y Entiendo, Mayor. desafortunadamente quiero cerrar de esta manera. Adelante. Lo decíamos en algún espacio con las entidades de control y es que ahora seguimos igual, seguimos contando los muertos, sino que ahora pues de otro espacio y más invisibles. Claro, claro, porque también había un propósito en el hecho de que estuvieran en el Parque Nacional y el interés de que salieran de ahí era precisamente lo visibles que eran pues en una además una parte además tan principal como la carrera séptima, pero pues incluso lo decía Giovanni Ayule del CRIC estando a menos de 2 kilómetros de la Plaza Bolívar, pues, y del lugar donde se toman las decisiones, ¿no? Porque está la presidencia, el Congreso ahí pegados, la alcaldía de Bogotá, y estando tan cerca, ni siquiera en una región periférica del país, pues no se había asumido esta responsabilidad, ¿no? Mayor, antes de continuar, quisiera pues invitar a las personas que están de oyentes a que, bueno, a que pidan el micrófono, les vamos a dar palabra para que también expresen sus preguntas, pero también a que nos ayuden pues a compartir en el space. Aquí se vienen haciendo denuncias graves precisamente de cómo está costando en la salud las falencias de la mediocre, la insuficiente asistencia alimentaria que están recibiendo en La Rioja, pero La Rioja también, como dice el mayor, es uno de 11 puntos donde estoy entendiendo que entonces en otros 10 ni siquiera hay esta asistencia, ¿no? Por otro lado, también pues hay que hablar, mayor, de que estas consecuencias que tienen la salud, los incumplimientos por parte de firmantes como está el gobierno nacional y el gobierno distrital, pues está ya costando vidas, ¿no? Y además un maltrato pues a las comunidades respecto a que, bueno, para ser claros, hay el caso de una niña que muere y que además pues hay un trato como indigno respecto con la familia y con las comunidades en cuanto a que se ha negado o se ha tratado de tergiversar el diagnóstico pues de esta muerte. Quisiera, mayor, si nos puede pues ampliar un poco más pues esa información o darnos una información un poco más rigurosa frente a ese hecho grave, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante complejo el tema. ¿Me escuchan? Perfectamente, mayor. La situación es bastante compleja. Pues digamos que a mí me cuesta mucho desarrollar este tema, la humanidad misma, ¿no? Y que pues a la larga, bien o mal, independiente de la edad, con cada una siempre se tuvo contacto.
y pues es triste poder hablar de ellos porque si uno pensara en el deber ser natural de los ciclos, uno dijera, bueno, una persona que ya vivió un ciclo amplio, pero desafortunadamente pues no, perdón, corrijo, las 14 vidas que se han perdido desde el 21 de septiembre a la actualidad, pues es triste porque de los 14 o sea, 12 son niños que no pasaban efectivamente en su mayoría del año y una de 10 años. Una tasa o sea, de vida muy corta. Y eso pues en gran medida es la muestra estructural de la discriminación, la segregación, el poco interés efectivo que hay sobre la institucionalidad o más que la institucionalidad, sobre los funcionarios que manejan la institucionalidad y que efectivamente cierran las posibilidades para este tipo de poblaciones. Nosotros pudiéramos hacer cualquier estudio sobre cualquier población en Colombia, sobre sus tasas de mortalidad y proyección de vida y no encontraríamos estos hallazgos de tantas muertes en tan poco tiempo, pero sobre todo de tan baja edad. De los 12 aproximadamente unos 9 no pasan de los 2 años. Y pues es complejo. Es complejo porque no pasa nada. Sí, no pasa absolutamente nada. Entonces, aquí donde uno se indigna y la rabia lo acoge a uno. Y que en gran consecuencia de todo esto es efectivamente la desidia, el desinterés, la negligencia de los funcionarios y funcionarias, ¿sí? De los mandatarios, en el marco de garantizar y salvaguardar los derechos. Y no solamente en este caso podríamos hablar de los derechos de los pueblos indígenas, que muy seguramente hoy, y doy la posibilidad al espacio de que pues la razón por la cual estoy aquí, pero que muy seguramente también se violan de forma sistemática los derechos de todos los colombianos. Entonces, es súper complejo y o sea, el tema es tan emocionalmente fuerte y que indigna tanto. Y es en el punto de que hay un desconocimiento absoluto con la muerte, porque para los pueblos indígenas la muerte también representa, sí, lo sagrado, ¿no? Y más cuando son menores. Las enfermedades para nosotros son más de caracteres espirituales, más que de carácter, de pronto una falla sistemática o algo así como se mira desde lo no indígena. Entonces, nos llenaba de rabia o nos llena de rabia cada vez que, por ejemplo, nos entregan los cuerpos golpeados, maltratados, ¿sí? O que les hace, o los someten a procedimientos los cuales son ajenos, efectivamente, pues a nuestros usos y costumbres en el marco de salvaguardar y equilibrar, ¿sí? A esos seres espiritualmente hablando, que la violación que comete en los hospitales del manejo de cuerpos y que medicina legal pues también hace para nosotros pues es una vulneración a nuestros derechos propios y constitucionales como tal y efectivamente son cosas que no se pueden reparar más que terminan siendo más graves que la muerte misma. Entonces, aparte, pues hay una gran estructura de señalamiento y que intentan responsabilizar pues a los padres, a las madres, ¿sí? A los líderes de que cada vez que muere una menor, un menor, porque desafortunadamente es así, siempre están responsabilizando al papá o a la mamá porque hubo negligencia, porque no hubo cuidado, porque que supuestamente hubo abandono cuando un niño dura en promedio 20, un mes hospitalizado, ¿sí? Y pues muere en manos de los médicos con enfermedades que no se presentan en Bogotá, ¿sí? Con enfermedades que no existen en Bogotá, de niños que nacen en Bogotá o nacieron en Bogotá y murieron en Bogotá, y los cuales le adjudican enfermedades que solamente se presentan en zonas tropicales, ¿sí? O un accidente de tránsito que queda impune, ¿sí? Porque dicen entonces que, más bien salvamos al chofer porque los indígenas lo iban a linchar, lo iban a asesinar. Entonces, pues, digamos que
todas estas son las situaciones que se presentan en el marco, más allá de las muertes, es efectivamente cómo se quiere legitimar y legalizar toda esta transgresión y esta discriminación, en este caso sobre las poblaciones indígenas y más sobre una población que efectivamente es mucho más vulnerable porque no maneja bien el español, como lo puede ser en este caso el embera cativo. Entonces, para nosotros son de las luchas más fuertes que hay, porque es donde se muestra y se puede palpar de forma dura la discriminación y la poca responsabilidad que efectivamente o el compromiso que tienen las instituciones para garantizar un enfoque diferencial para los pueblos indígenas. Y yo dejo ahí un ratico. Bueno, muchas gracias. También quisiera animar a las personas de nuevo que de pronto tengan alguna duda, alguna pregunta, a pedir el micrófono, que aquí pues vamos pues a darles la palabra para que puedan tener ese diálogo ya más directo con el mayor y bueno, y con la mayora Violes. Mientras tanto, tú quieres de pronto, tienes algún contexto para ampliar, si quieres, bueno, comentarnos, tú haces parte de un grupo de voluntarios que llevan acompañando las comunidades, tienes también, hay unos grupos de WhatsApp para quienes quieran enterarse, leer el semanario, está saliendo semanalmente. Ahí está, arriba el trino está aquí en el space sobre el semanario. Cuéntanos qué es, qué información suele traer, suele haber novedades cada semana. Cuéntanos de qué se trata. Sí, claro. El mayor vuelve con nosotros. Ok, nosotros publicamos un semanario, lo estamos publicando todos los sábados antes de mediodía en las diferentes redes sociales de autoridades indígenas en Bacatá, que así lo pueden encontrar, autoridades indígenas en Bacatá, en Instagram, en Facebook y en Twitter es Indígenas en Bacatá. Ahí colocamos o se exponen las noticias más relevantes de la semana, en este caso como el trino que publiqué hace un ratico, ahí pueden encontrar todo lo que son la visita a la OEA que fue esta semana, de la OEA a La Rioja que fue esta semana, las denuncias en agua, alimentación, hacinamiento, salud, que también tuvo que vivir la población en esta semana. Está la muerte de Erlinda Arce, que es la menor de 7 años, que después de, no solamente, como decía el mayor Jairo, una situación terrible que nos duele en el alma, sobre como una menor indígena es obligada a trasladarse por la violencia a Bogotá y en Bogotá es obligada a mendigar para poder sobrevivir y tener una vida digna, es víctima de un accidente porque no están escolarizados, porque no, el gobierno nacional y distrital no los visibiliza y los revictimiza, fallece y entramos en un proceso de 11 días de peleas con diferentes entidades e instituciones para que nos puedan entregar el cuerpo y poder enterrar a la menor, porque la burocracia de este país está por encima de la dignidad de los seres humanos. Entonces ahí el semanario está, pueden enterarse de todo. Tenemos un grupo en WhatsApp, el que desee ingresar al grupo, me escribe por interno, me envía un mensajito para seguirlo y me puede escribir por interno y le mando el link. Votamos las denuncias, informamos y mandamos los videos de denuncias, los twitters, los posts en Face, en Instagram para que sean virales. También cuadramos jornadas de donación, jornadas de visitas a los diferentes centros de apoyo. Bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con comunidades, con las autoridades indígenas en Bacatá, en el grupo se pueden enterar. Entonces, pues nada, me avisan, me siguen o me escriben ahí un comentario para yo seguirlos y que me puedan enviar el mensaje por interno, el DM, y yo les envío el link del grupo. Antes de continuar, por favor, los invito y las invito a que retrenen el espacio. Acá, claro en la parte superior en el timeline, yo puse un trino. NotiSpace, siempre información de contexto nacional. Hoy hablando de lo que pasó con las comunidades indígenas en el Parque Nacional. Me sigues, te sigo, sigue a NotiSpace. Entonces la invitación es a que retrinen, ya nos sigamos todos. Listo, eso era. Gracias. No, muchas gracias a ti, Mauro. Precisamente, pues de eso se trata, de que conformemos entre todos una red de alguna manera en la que nos cuidemos, nos apoyemos, acompañemos a las comunidades y pues hagamos escuchar esta voz, ¿no? Este nuevo gobierno que va a entrar tiene
mucho que arreglar, tiene mucho que asumir de los desastres que dejan los gobiernos anteriores. Y también se vuelve nuestra responsabilidad que no quede en un listado mental o de una hoja, sino que resuene en la cotidianidad también. Por ejemplo, esta situación que es urgente, se vuelve urgente resolverla, llegar de nuevo a acuerdos que estos sí se cumplan y que se materialicen, porque esta demora está, pues como lo hemos oído, está literalmente costando vidas, ¿no? Bueno, quería preguntarte, Laura, sobre un video en el que de alguna manera gente del distrito, gente de la alcaldía, parece que impedía el paso a voluntarios, a personas que ya se sabe están acompañando a las comunidades y ese día pues no les permitían pasar, ¿no? Quisiera saber, digamos, en qué contexto se da de pronto este video y digamos si es algo que está pasando recurrentemente y en ese caso, pues el espacio, por ejemplo, el de La Rioja, se supone está a cargo de las comunidades o del distrito, ¿cómo es ese asunto ahí? Ok, La Rioja, nosotros intentamos ingresar a La Rioja, pero La Rioja tiene el ingreso a la UPI es bajo el permiso de Secretaría de Gobierno y de los funcionarios que en el momento estén. Entonces, cuando uno como persona perteneciente a autoridades indígenas en Pacatá o como cualquier voluntario que quiera ingresar a ayudar a la población, es un problema entrar, porque la alcaldía tiene, digamos, como el control administrativo del lugar. Entonces, para poder ingresar como voluntario o como personal perteneciente a autoridades indígenas en Pacatá, siempre existen inconvenientes, porque hay que pedirle permiso, hay que mandar la foto por WhatsApp, hasta se atrevieron a tomarnos foto de la cédula para poder ingresar, ¿sí? Porque tocaba mandarle a un grupo de WhatsApp y que lo autorice hasta el mismo secretario de gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque los funcionarios tienen una alta rotación, no nos conocen y hasta cierto punto invisibilizan el proceso que nosotros llevamos, convirtiéndolo hasta cierto punto como una especie de cárcel, ¿sí? Porque ni permiten que uno entre, ni permiten que ellos salgan. Entonces sí han existido algunos inconvenientes. No sé cuál fue la otra pregunta. Te quería pedir también el favor, Mateo, qué pena, antes te interrumpo. Tú puedes escribirle por DM a María, porque es que ella le sale una cosa de configuraciones y no la deja hablar, y yo realmente no sé cómo ayudarla. Claro que sí, María es Violet. María Violet, sí. Ah, listo, perfecto, ya le escribo. Mientras tanto, entonces te quería decir, porque es que ahora que me acuerdo era el día de votaciones, creo que de la segunda vuelta. Sí. Entonces, eso es una vulneración al derecho político de las comunidades, ¿cierto? Entonces, entonces de pronto ahí puedes ampliarnos un poquito más de esa información mientras yo precisamente ya me comunico con María. Con María, ok. ¿Qué pasó ese día? Las comunidades, la mayoría tienen sus cédulas inscritas fuera de Bogotá, en sus territorios, pero existen personas, alguna población que ya tiene inscrita la cédula en Bogotá. Nosotros, desde autoridades indígenas en Pacatá, velando por el derecho fundamental de las personas a elegir y ser elegidos, les hicimos un Excel donde les informamos cuál era su mesa, su puesto de votación para que se acercaran a dichos lugares. Estaban regados por toda Bogotá, entonces habían unos carros para que ellos se pudieran desplazar a ejercer su derecho al voto. Cuando llegamos a la UPI La Rioja, con el listado en mano, a decirle, bueno, usted vota en tal parte, usted vota en tal otra, para que ellos se pudieran acercar a sus puestos de votación y ejercer su derecho, más porque ellos no hablan español de manera fluida, muchos no hablan nada de español, entonces como tratando de que con los traductores ellos entendieran que podían ir a votar. De Secretaría de Gobierno nos sacaron a empujones de La Rioja con la excusa de que eso era propaganda política y que no, y que muy de malas, pero que no iban a permitir que nosotros entráramos ni sacáramos ni que la gente saliera, impidiéndole el derecho a los indígenas de ejercer el voto. En ningún momento nosotros les estábamos diciendo por quién tenían o no tenían que votar, simplemente estábamos garantizándoles el derecho que el Estado no les estaba garantizando. El Estado debía garantizarles el acceso a la votación, a su derecho a votar, el acceso a sus puestos de votación a personas que no conocen la ciudad, a personas a sus puestos de votación que estaban lejos, personas que no hablan español. Como existía esa falencia, nosotros como autoridades, nosotros pertenecientes a autoridades indígenas, intentamos suplirla
y la alcaldía obviamente no lo impidió y hubo un roce fuerte. Yo puse un trino, creo que tú también lo retuiteaste y también en el grupo se denunció esta situación. Efectivamente. Bueno, pues eso, es decir, además de que son incumplimientos que atentan contra la salud, contra la vida digna, contra la vida misma, y además de eso ahora pues comportamientos meramente de parte de funcionarios de la alcaldía que también atacan, persiguen, diría yo, pues el derecho al sufragio, ¿no? Que es un derecho y un deber además constitucional, ¿no?